Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo realizar una búsqueda de datos nulos. Entonces, antes de empezar, vamos a definir lo que es un dato nulo. Un dato nulo, así, muy sencillo, se refiere a un valor que no está determinado o es desconocido. Entonces, un ejemplo real. Todos tenemos pues un nombre, un apellido paterno, un apellido materno, pero existen personas en algunos lugares del mundo que solamente tienen nombre y apellido paterno, pero no tienen un apellido materno. Entonces, cuando por ejemplo estas personas se registran en algún lugar, en el banco o en cualquier sitio, pues tienen que proporcionar su nombre completo. Entonces lo que ellos hacen es proporcionar pues su nombre y su apellido paterno. Y bueno, eso es lo que ellos hacen. Y en el software que se utiliza, pues ok, se guarda así en blanco, pero realmente en la base de datos, mediante obviamente instrucciones y ciertas validaciones, se pone en null. Eso es a lo que se refiere null. Entonces, aquí en nuestra imagen con la que hemos estado trabajando, que les compartimos en los primeros videos, podemos darnos cuenta de esto. En la tercera columna dice nullable y podemos observar si se permite o no se permite. Una particularidad es que en la primera fila tenemos el ID de cada una de nuestras tablas y en la propiedad nullable todas las tablas tienen no. Esto se debe a que para empezar son llaves primarias, entonces obviamente no va a tener un dato desconocido o indeterminado, sino que se tiene que conocer ese dato, pues porque si no, no se pueden realizar correctamente las relaciones y bueno, ciertas cosas. ¿Cómo le puedo hacer yo para saber esto, pero desde mi código? Entonces, bueno, muy sencillo. Para empezar me voy a posicionar en mi base de datos. Lo siguiente es poner la instrucción sp-help espacio nombre de mi tabla. Entonces yo le voy a poner products. Le doy en F5 y aquí me muestra muchas características que es información muy importante, como por ejemplo las llaves primarias, etcétera. Muchas cosas me muestra, pero lo que yo quiero y en lo que me voy a enfocar es aquí en la séptima columna. Dice nullable y como podemos ver dice algunos no y otros dicen que sí. Entonces aquí por ejemplo hay uno que dice supplier ID y sí está en nulo, pero esto es porque estamos en la tabla de products. Entonces quiere decir que hay un campo que es supplier ID. No se refiere aquí a la tabla suppliers, al supplier ID, no se refiere a eso, sino que se refiere a la tabla productos y al campo supplier ID. Es muy diferente. Entonces bueno, ya vimos cómo realizar esto, entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces vamos a trabajar con la tabla suppliers y vamos a conocer en primera instancia todos sus datos. Entonces te doy un F5 y ahí está. Y como vemos tenemos una columna aquí al final que dice facts. Entonces en este ejercicio vamos a ver cuáles son nulos y cuáles no son nulos. Entonces ya está, vamos a ello. Entonces lo primero que vamos a hacer es, yo lo voy a poner así para darle este identificador y aquí le voy a poner ese punto, quiero conocer el nombre de la compañía, entonces le voy a poner aquí el identificador compañía simplemente, luego coma y el fax. Aquí el fax pues no cambia, entonces lo puedo dejar como ese punto fax o como simplemente fax. Muy bien, si yo ejecuto esto, le doy F5, me va a mostrar me va a mostrar todos los registros, pero únicamente la compañía y el fax, pero todos los registros, que en este caso son 29. Aquí lo podemos observar. 29 y me muestra que hay algunos que son nulos y otros que son no nulos, es decir, que se conoce el dato. Pero yo quiero saber cuáles fax o qué datos del fax o qué registros son nulos, todos los nulos nada más. Muy sencillo, le voy a decir where fax o ese.fax, que es lo mismo. ¿Qué cosa? Bueno, hemos estado trabajando con la igualdad y normalmente, por ejemplo, si es un número, ponemos si es igual a 7 o si es una cadena de texto, etcétera. Pero aquí no, aquí vamos a omitir el igual o la igualdad y le vamos a poner directamente where fax is null. Así de sencillo. Si yo le doy en F5, aquí está, me muestra todos mis registros con la característica de null, que son nulos. Aquí me muestra 16, es decir, como eran 29, quiere decir que los otros 13, pues sí tienen un dato, un valor. Muy bien, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo conocer contrariamente esto? Bueno, pues existe otras
otra segunda forma, que es la forma negativa o lógica negativa para null. Y basta con poner después de is la palabra not. Si yo le doy en F5 me va a mostrar los otros 13 resultados y not null es todo lo contrario pues a null. Quiere decir que me va a mostrar en la columna de facts que los elementos que sí tienen un valor asignado, que son estos 13, is null y is not null. Entonces es muy sencillo, lo podemos hacer para todas nuestras tablas. Y bueno, vamos a ver este ejemplo que les dije al inicio, porque aquí tenemos el supplier ID, que bueno, corresponde a mi llave primaria, y como yo dije, pues eso no puede ser null. Vamos a ver si esto es cierto. En vez de facts le voy a poner where supplier ID is null. Is null. Perfecto. Voy a mostrar el nombre de la compañía, el supplier ID. También lo voy a mostrar coma después del fax, ese punto supplier ID. Ok, perfecto. Y lo voy a mostrar nada más como ID. Si yo le doy en F5, obviamente no me muestra nada, pero esto es por lo que ya mencioné. No tengo valores nulos en supplier ID. Igualmente, si le pongo is not null, ¿qué va a suceder? Bueno, obviamente me va a mostrar todos los registros. ¿Por qué? Porque obviamente en mi ID, como podemos observar, que es la tercera columna, pues existen 1, 2, 3 hasta el 29. Esto ya lo habíamos visto, son 29 registros. Y todos deben de tener un ID porque es el identificador importante y principal de cada tabla. Entonces, como vemos, aquí están los dos ejemplos. Entonces, bueno, esto sería todo de momento.